Dios, en especial por la presencia de cada uno de ustedes en este momento. Esta pues es una reunión muy esperada por cada uno de nosotros, porque definitivamente la oración tiene que ser parte de nuestra vida. La oración o la vida de oración, la vida devocional nuestra tiene que ser ejemplar en el sentido de que todos los días, cuando iniciamos nuestros días, cuando despertamos de nuestro sueño, lo primero que tenemos que hacer es ir en búsqueda de la presencia de Dios y adorarle en oración. Voy pues en este momento a pedirle a nuestra hermana Ana que nos haga el favor de poder iniciar este tiempo de oración. Ok, mi hermano. No sé si tengo el micrófono abierto. Listo, hermano. Oramos entonces para estarle dando inicio a nuestra reunión de esta noche. Vamos a estar orando. Bendito Señor, amado Padre, glorioso Señor, alabado eres, Señor, por siempre. Padre, eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, eres misericordioso, eres un Padre bondadoso, Señor. Y venimos a ti esta noche, oh Dios, con ese deseo, Padre, de adorarte, de exaltarte, Señor, de honrarte, Padre, en esta noche con este culto, Señor, que queremos rendirte a ti, oh Dios, en honor a ti, Señor, porque todo el honor es tuyo, Padre. Tú eres el único digno de adoración, eres el único digno de loor, de todo honor, Señor, por los siglos de los siglos. Eres el único digno de toda alabanza, Señor. Y queremos, Padre, en esta noche rendirnos a ti, humillarnos ante ti, Señor, venir a ti, oh Dios, con un corazón dispuesto, Señor, con nuestra mente dispuesta, Padre, para lo que vamos a hacer en esta noche, Señor, poder estar aquí dedicados, Señor mío, a ti y solamente a ti, Señor. Que nada de los quehaceres del día y del momento nos distraigan, Padre, sino que podamos estar, oh Dios, aquí, Señor, concentrados en tu santa y poderosa palabra, que es santa, Señor, es tu palabra, oh Dios. Queremos, Señor, disfrutar de tu palabra ahora en este momento, Padre, disfrutar de tu presencia, Señor, ahora. Padre amado, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vamos a hacer aquí. Te damos gracias, Padre, porque se ha podido reunir mi hermana Eloísa, mi hermano Juan, mi hermano César y yo. Nos hemos podido reunir, Señor, aquí, Padre, con ese deseo de buscar de ti, Señor, de adorarte a ti. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, que aunque no lo merecemos, tú nos has dado ese privilegio, de ese anhelo de quererte buscar, de quererte servir, de quererte agradar, de quererte obedecer, Padre bueno. Qué bueno eres, mi Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa, Padre. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla, Señor mío. Gracias, Padre. En tus manos estamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En este momento, hermanos, vamos a estar pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y esto es importante porque, hermanos, la Biblia dice que nosotros no solamente tenemos una naturaleza pecadora, pero también nos dice que nosotros tenemos un actuar de irregularidad en nuestro pecado, o sea, de irregularidad de pecado, porque a diario, hermanos, nosotros tenemos que luchar con eso. O sea, eso no implica que el Señor no nos haya quitado la pena por el pecado, ya no nos va a juzgar, ni nos va a condenar.
por el pecado que normalmente cometamos, sea de palabra, acción, pensamiento, sino que el pecado que cotidianamente cometemos, que lo hacemos por la naturaleza, que todavía queda intacta, ese pecado logra que nos separemos momentáneamente, que interrumpamos la comunión con el Señor. Así que mientras se esté orando por petición de perdón de pecados a nivel general, cada uno de nosotros que conoce su corazón y que conoce las cosas que ha hecho, pídale perdón a Dios. Pídale perdón, y no solamente pídale perdón, hermano, sino pídale también al Señor que le fortalezca para que las tentaciones que van a ser diarias y que van a procurar hacernos caer, sean vencidas, Así que vamos a estar pues nuevamente orando, y cada uno de nosotros pues confesando a Dios y pidiendo perdón por pecado. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque nos permites a un grupo de tus hijos, por el momento 4, Señor, nos permites poder estar reunidos para orar. Señor, estar unidos en este vínculo de oración, oh Dios, que tú nos permites tener a cada uno de nosotros contigo. Oh Dios, a través de la oración, Señor, queremos pedirte de una manera muy especial que tú perdones nuestros pecados. Oh Dios, tu palabra dice en los Salmos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, en este momento te pedimos que tú nos examines, oh Dios, que desnudes lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y que si es un pecado que es oculto, Señor, lo reveles también. Lo reveles, oh Dios, de tal manera que podamos ponernos a cuenta contigo, Señor, y de que podamos, oh Dios, volver, oh Padre, a tener esta comunión. Señor, sabemos que si pecamos, muy mal podemos estar buscando tu rostro. ¿Por qué? Porque tú volteas tu mirada. Señor, tu reacción natural, que va de acuerdo al atributo tuyo de santidad, es despreciar al pecado y despreciar al que lo comete, Señor. Oh Dios Padre, en este momento examina nuestro corazón, y si encontramos, oh Dios, que de seguro va a ser encontrado un camino de perversidad, un pensamiento malo, una palabra mala, o sea, una acción mala, oh Dios, perdona, porque ante ti hemos pecado. Señor, cada vez que el ser humano peca, peca precisamente contra ti primeramente. Cada vez que el ser humano peca, Señor, ofende la santidad tuya. ¿Por qué? Porque tú no estás, oh Dios, conforme a esas obras. En tu santa ley que tú prescribiste, precisamente lo hiciste, oh Dios, para que nosotros, mirando la perfecta ley, no pecaremos. Pero definitivamente la ley es la que declara nuestro pecado, como dice la Escritura, Señor, porque cuando intentamos cumplir la ley nos vemos incapacitados moralmente, nos vemos que estamos corruptos, Señor, nos vemos que no tenemos la vida, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por esa razón, oh Señor, hacemos lo que tú no quieres. El mismo apóstol Pablo decía que lo que quiero, eso no hago, y lo que no quiero,
eso hago. Señor, lo que delata definitivamente nuestra naturaleza caída, perversa, que se deleita en el mal, que se deleita en el no obedecerte, que se deleita como aquella persona que vive al borde de las emociones, que no le importa estar haciendo algo malo, aún aunque lo sorprendan en el acto mismo del mal. Señor, así somos nosotros. Pecamos porque nos deleitamos, nos recreamos en el pecado. Oh Dios, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque el recreo que nosotros queremos encontrar es en ti, en tu presencia. Señor, el bálsamo y el deleite que queremos encontrar es precisamente en lo que tú nos dices y en mirar tu rostro, Señor. Oh Padre Santo, toda palabra inmunda, toda palabra ociosa, toda cosa que hayamos dicho sin necesidad de decirlo y que haya ofendido y que haya agraviado, Señor, perdona. Señor, perdona todo pensamiento inicuo y malvado que tengamos. Oh Dios, perdónalo, Señor. Señor, tú dices también en Génesis que, oh Dios, tú te arrepentiste de haber creado al hombre porque el continuo del pensamiento del corazón del hombre era hacer el mal. Oh Dios bendito, perdona nuestros pensamientos, pero también, oh Dios, perdona todo acto, toda acción, cosas que sí debimos cumplir y que no cumplimos, cosas que sí debimos obedecer y no obedecimos. Señor, y también por la omisión, es decir, por la falta de obediencia. Oh Padre, en este momento cada uno de nosotros está recordando sus necedades, sus maldades. Te pedimos, oh Dios, que tú las perdones. Pero también, Señor, en esta petición de perdón por nuestros pecados, te damos las gracias, Señor, porque a un corazón contrito y humillado, Señor, tú no miras de lejos. Te agradecemos, oh Dios, que siempre que te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Padre, tú no ocultas tu mirada. Oh Dios, queremos arrepentirnos, no queremos volver a cometerlo más. Queremos santificarnos, queremos amar, Señor, la ética y moral tuya y no la supuesta y falsa ética de los hombres. Gracias, Padre bendito. Gracias, glorioso Dios. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos por tu perdón. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, antes de empezar, antes de seguir, perdón, hermanos, quiero que estemos teniendo en cuenta la intercesión por Panamá. Hoy hubo en nuestro país una marcha pacífica de personas que están en contra del matrimonio igualitario y marcharon todas hasta la Corte Suprema para exigirles a los magistrados que se dejen de estar aprobando esas cosas y que se dejen de estar escuchando o siguiéndole la corriente a los organismos internacionales que están presionando para que eso se dé. Así que le voy a pedir a alguno de ustedes que esté orando por eso. Nuestro país en el cual vivimos, hermanos, necesita oración. ¿Qué dice la Biblia respecto
a orar por los que nos gobiernan y demás. La Biblia dice, y quiero estar leyendo, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1, lo que Pablo le exhorta e instruye a Timoteo respecto a la oración, y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? El motivo por el cual vamos a orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia es para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, hermanos, nosotros no podemos dejar de orar por nuestros gobernantes, no podemos dejar de orar por nuestros respectivos países, porque como ciudadanos de los respectivos países que tienen gobernantes, legislaciones y demás, necesitamos vivir quieta y reposadamente. Necesitamos vivir quieta y reposadamente. Hermano Bertrán, disculpe, no, lo que pasa, no, bueno, no sé. Yo honestamente quiero que usted participe, pero no pudiese colocarse en otro sitio, porque en verdad que los ruidos están... Sí, ok, gracias, hermano. Entonces, como le decía, todos necesitamos vivir quieta y reposadamente, todos. El Señor nos pide a través de su palabra que oremos por los gobernantes, porque así logramos que los que gobiernan legislen para el beneficio y no para el perjuicio de la ciudadanía. Lo que ocurrió hoy, jóvenes, hermanos, lo que ocurrió hoy es precisamente como un grito de desesperación de la ciudadanía panameña que quiere que se respete. Entonces, ¿qué sucede? Que este requerimiento de querer legislar y legalizar matrimonio de personas del mismo sexo es un irrespeto. O sea, es un irrespeto a Dios principalmente, porque Dios abomina y desecha eso, y es un irrespeto también a las personas que no quieren, pues, tener ese tipo de sociedades. Y nuestro país, y creo que todos los países de Latinoamérica, se fundaron con constituciones que tenían normas morales y éticas, basadas precisamente, bueno, en el cristianismo católico romano que venía de España y que todos adoptaron, pero que igual eran reglas éticas y morales buenas. Nosotros no podemos permitir que gobernantes que se declaren laicos o no religiosos quieran permitir ese tipo de prácticas en nuestras sociedades, porque, hermanos, van a terminar dañando la sociedad. Así que vamos a orar por Panamá. Y yo no sé si al final también nuestra hermana Ana quisiera orar por su país, por Colombia. Pero mientras estemos orando por Panamá, vamos a estar orando por los políticos, para que Dios haga algo en la vida de los políticos, por los gobernantes, es decir, por los que están en puestos de gobierno, como presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los representantes de corregimiento, etcétera. Y por los ciudadanos en general, sin distingo de, como dice nuestra Constitución, sin distingo de raza, credo, nacionalidad o clase social, por las leyes que se están gestando, muchas de ellas malísimas, muchas de ellas generadas en el mismo infierno, hermano, por la economía y por la salud. Entonces yo voy a pedirle a mi hermana Ana Camilo que esté orando por los políticos de nuestro país, por los que se meten en ese caldeo diario de estar haciendo política, pero que ese caldeo diario
sea para beneficio, como dije, para que esa politiquería lo que genere precisamente sea buenos políticos, buenos gobernantes y buenas leyes. Yo voy a pedirle a la hermana Eloísa que esté intercediendo por los gobernantes. Usted conoce pues el nombre del presidente, y que esté orando también por los tres órganos del Estado, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, que precisamente fue al órgano judicial que fueron a protestar los panameños. Voy a pedirle a Juan Mason, que esté orando por los ciudadanos, para que el ciudadano panameño, incluyendo a los gobernantes y políticos, tenga un corazón para Dios, no deseche a Dios. Es más, Juan, te pido que ores para que en Panamá haya arrepentimiento de pecado, que la gente sea sensible a la predicación del evangelio. Yo voy a estar entonces orando por las leyes, por los proyectos de leyes que hay en nuestro país. Le pido a Juan nuevamente que ore por la economía, por esta contracción de la economía que ha habido con esta pandemia. Mucha gente sin trabajo y los pocos que están trabajando, la gran mayoría con sueldos reducidos y mucha gente trabajando la informalidad. Hermano, yo no sé si por donde ustedes viven, por aquí en el sector de Panamá Oeste, ¿cómo está la gente vendiendo plátano, yuca, ñame en bicicleta, en carro, a pie, en puestos fijos? O sea, ha crecido la informalidad. Y entonces le voy a pedir a la hermana Ana Camilo nuevamente que esté orando por la salud, la situación de salud que nos embarga a todos, y que también esté orando por su país, nuestro vecino Colombia. Así que vuelvo y repito, la hermana Ana va a estar orando en un principio por los políticos y a lo último, al final, por la salud y por su país. La hermana Eloísa va a estar orando por los gobernantes, los tres órganos del Estado. Juan va a estar orando por los ciudadanos en general y por la economía del país. Y bueno, yo voy a estar orando por las leyes, los proyectos de leyes, que muchos de ellos son proyectos de leyes malísimos, totalmente anticristianos y ofensivos a Dios. Así que oremos, hermana Ana, y posteriormente viene la hermana Eloísa y Juan. Oramos. Padre eterno, seguimos, Señor, aquí trayendo nuestras súplicas, Padre, delante de ti, Señor, nuestras peticiones, Padre, venimos en el nombre de Jesucristo, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre por el cual podemos, Señor, venir a ti, oh Dios, a través de Jesucristo, Señor, el único mediador, Padre, que tú nos has dado para dirigirnos a ti, Señor. Venimos presentándote, Padre, en esta noche, mis hermanos y yo, al país de Panamá, Señor, esta nación, como nos cuenta el hermano César, porque no he visto yo las noticias, pero nos dice, Padre, de que hoy se manifestó una protesta en el país relacionada con todo lo que se está pidiendo aquí, Padre, conforme a que quieren, oh Dios, legalizar matrimonios del mismo sexo, Padre. Oh Dios, cuando sabemos que eso es abominación a tus ojos, Padre. Y como iglesia, Señor, nos reunimos en esta noche, Padre eterno, pidiendo, Señor, tu misericordia sobre Panamá, Señor. Pidiendo, Padre, que seas tú, oh Dios, tomando el control, Señor mío, de esta situación, oh Dios. Toma control, Señor, de los políticos y de aquellos que, Señor, están también a la par de estos políticos, apoyando, Señor, porque apoyan también, oh Dios, a políticos que están trayendo esta práctica, tratando de infiltrar esta práctica en el país, cosa que ha sido rechazada por otros, pero que hay unos que quieren, oh Dios, traer
y legalizar, Padre, formalizar ese matrimonio de ambos sexos en este país. Padre, pedimos tu misericordia, Señor, una y otra vez. Pedimos, Señor, que nos socorras. En esta noche clamamos a ti, Señor, porque seas tú, oh Dios, en este asunto, Padre, tomando el control con estos políticos. Bendito, Señor, que cambien, Señor, esa forma de actuar, Padre eterno, que no lo hagan pensando en su beneficio, sino que por respeto al pueblo, primero por respeto a ti, Señor, y por respeto al pueblo, Padre, a los que no queremos, a los que no participamos de esto, ellos, Señor, se abstengan de llevar a cabo este plan, Señor. Permite, oh Dios, que ellos puedan dirigir el país, Padre, de una forma adecuada, una forma más correcta, Señor, sin tanta corrupción y sin tanta avaricia, Padre, porque sabemos también que hay avaricia en medio de todo esto, hay avaricia, hay ganancias de dinero, hay mucha cosa que tú sabes, Padre eterno, por la cual los que están muertos en sus delitos y pecados se pelean por estas cosas, oh Dios. Tienen avaricia desmedida, oh Padre eterno. Ten misericordia. Te rogamos, Padre, también por la salud, Padre, los hospitales, oh Dios, que carecen de muchas cosas, de muchos beneficios para el pueblo. Te pedimos que tu infinita misericordia, Señor, tú te manifiestes, oh Dios, en lo que es la caja del Seguro Social, Padre, que seas tú, Señor, tomando control también en esto que ha sucedido allí en el seguro. También ha habido mucha avaricia, han habido, Señor, cosas que se han hecho de forma ilegal, Padre, que es por lo que yo entiendo que muchas veces no hay medicamentos porque han hecho fraude con muchas cosas relacionadas con las medicinas que son necesarias para personas que no tienen recursos, cómo comprar sus medicinas, Señor. Y se está, Padre, mirando esto en la caja del Seguro Social, Padre, que no hay la medicina adecuada que necesitan los pacientes. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre, y permitas que todo esto cambie en el país de Panamá, Señor, que haya un cambio, Padre eterno, en las clínicas, en los hospitales, en el seguro, en todos estos lugares, Señor, porque ha habido mucho abuso por la avaricia, Padre, y te pedimos misericordia. Te pedimos también, Señor, que nosotros como ser tu pueblo, Padre, mirando todo esto, no nos turbemos, que nuestros corazones no se turben, sino que podamos tener paz en medio de todo. Orar y tener paz, Señor, que nuestra paz, nuestro corazón no se turbe, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a estar quieta y reposadamente clamando a ti y esperando en ti, Señor. Oh Dios eterno, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo hemos pedido, Señor, y te lo rogamos, Padre. También, Señor, quiero pedirte por mi país, Colombia, Padre. Es un país también donde, Padre eterno, ha habido mucha conspiración de la política, Padre. Ha habido mucho fraude también, oh Dios, y todo por la avaricia, Señor, porque los políticos quieren más y más dinero y entre más dinero tienen, más quieren, sin importar oprimir al pueblo que no tiene recursos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú con este país, Padre. Sabemos que ha sido un país rebelde a ti, Señor. Ha establecido la ley del matrimonio del mismo sexo, ha ido en contra, ha levantado el puño contra ti, Señor, y tú has tenido misericordia de Colombia, Padre, y de muchos países, de todos los países, sigues teniendo misericordia, sigues teniendo esa paciencia, Padre eterno. Pero te pedimos y te rogamos, Señor, que sigas, Padre, teniendo misericordia de Colombia y sigas permitiendo que Colombia sea un país que vaya reconociendo, Señor, su maldad y se arrepienta. Cada ciudadano se arrepienta de su maldad, Señor, y corra a ti, oh Dios. Que corran a ti, Padre eterno, antes que sea demasiado tarde, Padre, porque es doloroso lo que sucede en Colombia, Padre, es doloroso. Es terrible, Padre, vergonzoso ante tus ojos, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, porque seas tú también allá, Padre, con
con respecto a la salud también, Señor, que seas tú, oh Dios, con ellos, seas tú teniendo misericordia de ese pueblo. No tienen medicina, no tienen atención médica adecuada, Padre eterno. Siempre tienen que tener dinero o acudir a ciertos métodos ilegales para poder tener una atención médica adecuada, Señor, porque hay menosprecio también en eso. Te lo rogamos, Padre, te pedimos en tu infinita misericordia y apiades tú de Colombia, Señor, así como te rogamos por todos otros países y por Panamá, Señor, así te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, te damos la gracia, amado Padre, por la oportunidad que usted nos da de venir de su trono de gloria para presentar nuestras peticiones. Ante todo, Señor, quiero pedirte perdón, Señor, por las faltas de cada uno de nosotros, como acaba de orar el hermano, pero yo más que nada, Señor, por la situación que usted ya conoce. Señor, le presento nuestro órgano ejecutivo. Nuestro presidente Laurentino Cortizo está tomando decisiones totalmente deliberadas, parece ser. Toma control, Señor, de esta situación con este presidente de este país. Instrúyelo, Señor, enséñale, Señor, guíale, amado Padre. No permitas que las fuerzas enemigas lo saturen con esta situación negativa en la que se encuentra nuestro país. Permita que sus 12 ministros también puedan tomar las mejores decisiones para a la hora de que cada situación se dé, cada uno de ellos puedan, Señor, ver su mano poderosa y ser guiados por usted. Que sea usted el único el que le diga, este es el camino, porque yo sé que lo necesitan. Son tantas las presiones que lleva nuestro órgano que cada uno de ellos necesitan, Señor, de su guía. Ayúdales, amado Padre. Te presento nuestro órgano judicial, un órgano muy importante en nuestro país, en donde se dio la situación de las quejas que se dieron, las cuales yo también apoyo la queja, si estuviera ahí también estuviera apoyando, porque tenemos que hacer nuestra voz sentir y que ellos comprendan que esas leyes, esas cosas que se están pidiendo no van de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra nunca apoyó ningún matrimonio igualitario de sexo, sino hombre y mujer. Reprenda, amado Padre, estas leyes que se están dando y elimínelas de nuestro país. Aquí no las necesitamos ni las queremos y les suplicamos, Señor, que ellos puedan ver y entender que su palabra es firme y fiel. Y si ellos que no saben lo que están haciendo a veces se dejan llevar, como acaba de decir nuestra hermana Ana, por las necesidades económicas que no las tienen ellos, que saquen eso de su mente, porque serán reprobados por usted al final del camino. Ayúdenles a encontrar el camino de la salvación. Ayúdenles a buscar lo correcto para este tiempo que nos encontramos con difíciles situaciones, sobre todo con la pandemia que todavía azota el país y el mundo entero. El órgano legislativo, amado Padre, ten piedad, ten misericordia, Señor, toma control. Fluye en las mentes de estos directivos que vetan leyes, que suben y bajan leyes que no permitan, Señor, que la situación en la cual nos encontramos ahorita mismo, Señor, sea efectiva, sino anúlala en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que cada una de estas cosas que se están dando aquí en Panamá, puedan cada uno de ellos concentrarse, unirse, pensar en el bien, en que el matrimonio igualitario no puede darse y no debe porque es contra las leyes divinas, pero sobre todas las cosas que ellos entiendan que cómo es que van a poder seguir reproduciéndose nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y aún las familias subsiguientes de las otras generaciones. Eso no debe ser ni puede ser, amado Padre. Y usted es el único, Señor, que puede tomar el control y que puede hacer, Señor, las maravillas mediante, Señor, su poder para que esas cosas no sucedan.
Le doy la gracia, amado Padre, porque usted nos escucha. Le doy la gracia, Señor, porque usted está presente en esta reunión. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir haciendo nuestra voz de sentir ante nuestros órganos y que estos 3 órganos de este país puedan comprender y entender que te necesitan a ti y que tú eres el único que les puede enseñar, demostrar por medio de tu palabra que ellos están totalmente equivocados si aceptan estas leyes como en otros países ya lo han hecho. Lo reprendemos, lo repudiamos, no lo queremos, lo anulamos sin efecto en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén, Padre, Señor. Padre, gracias, Señor, ante todo, Señor. Perdóname, Señor, cada falta, Señor, que hago contra ti, Padre. Señor, te pedimos, Señor, por esta economía, Señor, de que azota el país, Padre, Señor, se restablezca, Señor, si es tu voluntad, Padre, Señor. Señor, te pido para que cada uno de nosotros, Señor, las personas, Señor, que necesitamos un empleo, Señor, para tener un sustento, para poder apoyar a nuestros familiares, Señor, tengamos ese sustento de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pido, Señor, que nos ayude, Señor, porque no somos nada sin ti, Señor. Que la economía, Señor, está baja, Señor, y estamos padeciendo toda esta situación, Padre, Señor, por la pandemia que azota al mundo, Padre, Señor. Señor, te pido para que nuestro gobierno, Padre, Señor, vayan al arrepentimiento, Padre, Señor. Que conozcan más de ti, Padre, Señor. Y al conocerte, Padre, Señor, ellos puedan tomar las mejores leyes, las mejores cosas que van de acuerdo a tu voluntad, Padre, Señor, que te agraden a ti, Señor, que tomen ese camino, Señor, que pueda ser para apoyar, Señor, a las personas de escasos recursos, Señor, a los necesitados, padres de este país, Padre, Señor, que te necesitamos, Señor. Ellos necesitan de ti, Padre, Señor. Muéstrales, Señor, el camino, Señor, para que ellos puedan llegar a ese arrepentimiento genuino, Padre, Señor, y puedan hacer la cosa de conforme a tu voluntad, Padre. Padre, Señor, te lo pido, Señor, con todo amor, Señor, con toda necesidad, Padre, que necesitamos de ti, Padre, cada día. Te lo pido por cada uno de nosotros, Señor, cada uno de nuestros gobernantes, Padre, Señor, porque no están haciendo las cosas conforme a ti, Padre, Señor. Te pido que le presente, Señor, a ellos, Señor, que le dé el hacer y el querer, Padre, para que ellos tomen las buenas decisiones y puedan llevar esta situación en un mejor cauce. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre bueno, también ponemos delante de tu presencia, Señor, todo el cuerpo de proyectos legislativos que se están gestando en la Asamblea Nacional. Queremos pedirte, oh Dios, implorándote de acuerdo a lo que tu palabra dice, oh Dios, de que oremos por los que están en eminencia, por los que tienen el poder de hacer que podamos vivir quieta y reposadamente. Y en este caso, oh Dios, en la Asamblea Legislativa, los que están en eminencia son los legisladores, los diputados, como se les llama ahora. Señor, permite que las leyes que se están gestando, Señor, sean leyes para el bien de la sociedad, que sean leyes con una carga ética y moral alta, que sean leyes, oh Dios, que muevan al panameño a no ignorarte a ti, sino a tenerte en cuenta. Oh Dios, hablábamos hace un rato de cómo eran las legislaciones de los países que se independizaron de España. Eran legislaciones donde de una u otra forma se decía que tú eras el Dios en el que creían los habitantes de ese país.
En muchos casos decían que la religión oficial era la Iglesia Católica Romana. Pero Señor, sabíamos que, y nosotros entendemos ahora, que esto conllevaba una serie de prácticas de tipo ética y moral en la vestimenta, en el comportamiento, a la hora de hablar, aún hasta la hora de sentarse, antes de comer, después de comer, la participación de personas dentro de grupos y demás. Oh Dios, eran leyes que venían con una carga moral, ética bien fuerte. Y entre esas, oh Dios, teníamos el respeto a la vida, porque no se aplaudía el aborto como se quiere aplaudir ahora, y no se legisló a favor de eso. Oh Dios, otra de las leyes era respecto al matrimonio. El matrimonio legalmente desde esa época, Señor, era entre hombre y mujer. Y se veía como natural, como apropiada, como buena la unión entre un hombre y una mujer. Mas, sin embargo, oh Dios, hoy en día se ha hecho una presión. Se ha hecho una presión desde organismos internacionales con gente mala que quiere meter sus manos en las situaciones particulares de cada país y forzar a que se amarique la población, a que se irrespete la vida, a que se irrespete la familia, a que se irrespete a Dios. Oh Padre, te pido para que las leyes que no sean conforme a tu voluntad, a tu naturaleza, Señor, esas leyes sí sean abortadas, oh Dios, y no pasen a ser establecidas como leyes de la República. Señor, y toda aquella ley que vaya en pro de beneficiar al pueblo, que vaya en pro de elevar el nivel de vida, de convivencia y de paz, y que eleve el concepto de Dios, Señor, que sean aprobadas y que sean, oh Dios, puestas en funcionamiento inmediatamente. Señor, reprende tú a los legisladores que tienen en su mente esta maldad, que tienen en su mente el permitir o el debajo de la mesa recibir pago para forzar de una u otra manera esas leyes contrarias a ti. Oh Padre, ten misericordia. Ten misericordia de Panamá en este respecto, porque pareciera que esta ola de marxismo cultural, oh Señor, que enarbola la bandera, el lobby LGTBI, el feminismo y el ateísmo rampante, Señor, que todo eso sea destruido por ti, Padre. Te lo rogamos, porque esto pareciera ser como una sombra que va en avance. Y te pedimos a ti, oh Dios, que tú eres quien tienes el poder, que tú eres quien tiene toda la potencia para detenerlo, oh Dios. Nos hagas esta misericordia, porque al fin y al cabo nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, Señor, no teniendo que estar temiendo a no ofender a los homosexuales o a las feministas que quieren abortar. Nosotros queremos vivir en paz, quieta y reposadamente, Señor, y que los que temen y que los que teman sean los que sean contrarios a ti y no nosotros, Padre. Te pedimos, oh Dios, respecto a esto, que tú, oh Padre, bendigas nuestro país y permitas que las leyes que sean aprobadas sean leyes buenas. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por escuchar este ruego hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y antes de proseguir, para luego entrar a lo que es el estudio del catecismo en la noche de hoy,
bueno, vamos a tener una oración por nuestra congregación, es decir, por el grupo que está compuesto por nosotros mismos y por otras personas más. Yo voy a pedirle al hermano Juan que él sea quien nos dirija en esta oración posteriormente, pero antes de pasar a eso, para que luego Juan, terminando de orar, podamos tener la reflexión del estudio bíblico, quisiera nada más corregir, hermano, y no lo tomen a mal, pero cuando nosotros oramos, nosotros no podemos estar, o sea, no debemos. Primero porque es infructuoso, o sea, es por gusto que hagamos eso. Y además que la oración es un medio en el cual nosotros adoramos a Dios. No tenemos por qué empoderarnos. ¿Por qué? Porque el poder reside en Dios, a quien estamos implorando. Por lo tanto, hermanos, no debemos orar diciendo reprendemos. O sea, al fin y al cabo, hermanos, la palabra reprensión es una palabra que sí la encontramos en la Biblia, pero la encontramos en la Biblia asociada a Dios con su creación, no con las criaturas contra otras criaturas. ¿Y a qué me refiero con criaturas contra otras criaturas? Que yo en una oración esté diciendo, sí, Padre, que en este momento reprendemos todo espíritu. O sea, no, hermano. Si nosotros somos estudiantes serios de la Biblia, nosotros vamos a encontrar que la reprensión es un atributo de Dios. Y aún en el caso, por ejemplo, cuando se dice que yo decreto, o sea, decretamos en este momento cielos abiertos, que eso es una cosa que ya hasta mis compañeros de trabajo inconversos andan en esa necedad. Y que yo he tomado la actitud de simplemente no decir nada. ¿Por qué? Porque al principio sí me molestaba, ellos verían que yo miraba la boca y hacía gestos de desagrado. Pero el único que puede decretar es Dios. En lo que nosotros conocemos del estudio bíblico y lo de la realidad que nos muestra el estudio bíblico, es que el único que tiene la potestad de decretar algo que se va a cumplir es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el rey. La palabra decreto es una palabra de índole legal, de índole judicial. Y en la antigüedad nosotros sí veíamos que los reyes decretaban porque ellos tenían la función judicial, la función legal y la función ejecutiva. Es más, los reyes tenían hasta una cuarta función, que era la de liderar al pueblo en la guerra. Por lo tanto, hermanos, hago y digo esto con el deseo de que nosotros cada vez más nos saneemos en cuanto a nuestra teología. Porque el orar pidiendo, o sea, el orar reprendiendo o decretando, hermano, usted está diciendo, yo soy igual que Dios, por lo tanto voy a decir esto. Y eso no se debe hacer. Bien, hermano Juan, por favor, diríjanos en oración respecto a nuestra congregación y le voy a pedir pues que usted esté mencionando los nombres de los hermanos que le voy a mencionar. Está la hermana Ana Camilo, David Brown, la hermana Eloísa Villafranca, Juan Mason, César Tuñón, Gloria García de Tuñón, está el hermano Bertrand Montes, está el hermano Roberto Gittens y está el hermano Salvador Hernández. Entonces ya Salvador, el hermano Bertrand y el hermano Roberto han tenido varias semanas que no se conectan directamente. El hermano Salvador no se conecta y yo he hablado con él y él siempre me dice una larga y una corta. Pero los hermanos Bertrand y Roberto sí es porque no tienen la plataforma en sus celulares o por falta de conexión Wi-Fi. O sea, ambos confrontan esa situación. Pero le voy a pedir, hermanos, que en su oración por nuestra congregación, que nosotros hemos denominado Centro Reformado Nacional, o sea, usted esté mencionando esos nombres para que Dios nos permita seguir adelante, poder continuar con este proyecto y poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Por favor, hermano Juan. Amén. Amadísimo Padre Celestial, Padre, te pedimos, Señor, por esta congregación, Padre, Señor, para que
sigamos creciendo en tu verdad, Padre, Señor, para que este estudio, Señor, sea de grato, Señor, agradecimiento, que sea de beneficio, Señor, para deleitarnos cada uno de nosotros, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, sanamente. Señor, te pido por cada miembro de la congregación. Te pido por mi hermano Roberto Guiten, Padre, Señor, que tú le sanes su dolencia, Señor, si es tu voluntad. Que le dé ese alivio, Padre. Que le dé esa ayuda que él necesita, mi Señor. Que él tenga siempre en ti, Señor, esa disposición, Señor. Esa fe, Señor, de levantarse, Padre, Señor, y tener una comunión sana contigo, mi Señor. Te pido por mi hermano César, que gracias, Señor, por darle ese don, ese entendimiento de poder llevar tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, y enseñarnos lo que, lo que nosotros no sabemos y que Él también vaya aprendiendo, Señor, de ti, Señor, y que siga creciendo en tu verdad. Te pido por la hermana Gloria que no se encuentra, Padre, Señor. Por ella, Padre, Señor, te pido que la quiero mucho, Señor. Deseo que ella siga creciendo en tu verdad, que siga ayudando, Señor, en tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que ella tenga en ti, Señor, la confianza, Señor, de, de seguir conociéndote, Padre, Señor, y seguir viviendo en tu verdad, Padre. Te pido por la hermana Eloísa, Padre, Señor, que ella sabe mucho de tu palabra, Señor. Que ella crezca en tu verdad, Señor, y vaya conociendo lo que a ti te agrada, Padre, Señor. Te pido por mí, Padre, Señor, que necesito más de ti, Señor, que me des ese hacer y ese querer de seguir creciendo, Padre, Señor, de vivir conforme a tu voluntad, Padre, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, por cada uno de mis malos actos, Señor, que no te agradan, Padre, Señor. Te pido por mi hermana Ana, Padre, Señor, que siga creciendo, Señor, en tu camino, Señor, que te conozca más, Padre. Te pido por cada uno de los miembros de esta congregación, mi hermano Beltrán, Padre, que no sé cómo él está, Señor, pero te pido, Señor, que lo ayude, Padre, Señor. Que en cada dificultad, Señor, él vea en ti, Señor, ese apoyo, Señor, esa fe, Señor, Señor, esa esperanza, Señor, que solo hay en ti, Padre, Señor. Y que siga, Señor, él buscándote, Señor, porque sin ti nada somos. En el nombre de Jesús, amén. 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 También, Señor, te imploramos por nuestro hermano Abdiel Ruiz, allá desde Colón. Gracias por la vida de Abdiel. Gracias porque a pesar de las cosas que él nos ha comentado, que suceden en su trabajo y todo lo demás, él ahí está firme, soportando muchas situaciones por el beneficio de sus hijos, de su esposa. También te pido por nuestro hermano Salvador Hernández. Oh Padre, no sé las situaciones que realmente él tiene, pero te queremos pedir que tú lo bendigas a él de tal manera que él descanse en ti. Con nosotros empezó con bastante ánimo, conectándose casi todos los domingos, pero de una u otra manera bajó el ánimo, Padre. Y te pido que tú le fortalezcas. Pero que habiendo fortalecido también, Señor, le ayudes a decidir realmente qué es lo que él quiere respecto a ti. Oh Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Y ahora te pedimos que nos permitas poder tener esta reflexión de tu palabra basado en la pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. Bendecimos tu nombre, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche voy a pedir también la participación de todos ustedes. Como diría Wilfrido Vargas en una canción que se llama Soy un hombre divertido.
voy a pedir la participación de todos ustedes leyendo algunos textos de la Biblia. Y al final le voy a pedir a la hermana Eloísa que nos esté dirigiendo en una oración final de despedida de este periodo pues, de oración. La pregunta número 9, que es la que nos toca en la noche de hoy, dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y la respuesta es que en la divinidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas en sus propiedades personales. Vuelvo y repito la pregunta con su respuesta y dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Cuando nosotros escuchemos el término divinidad, nos estamos refiriendo al ser que por la Biblia nosotros conocemos como Dios. Pero que la misma Biblia declara que es un ser único, pero con personalidad plural. Desde el mismo Génesis, hermanos, y cuando entremos en algún momento, que le ruego a Dios que nos dé tiempo y nos dé vida, cuando entremos a la doctrina de Dios, vamos precisamente a estudiar esto con más profundidad, que es acerca de la Trinidad. Pero el término divinidad también se conoce como el término de deidad. Deidad, ya sea que la pregunta hubiese sido hecha: ¿cuántas personas hay en la deidad? Hubiese sido lo mismo que preguntar cuántas personas hay en la divinidad. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Dice la respuesta: en la divinidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué la Confesión de Westminster hace esta pregunta que pareciera ser como innecesaria? Bueno, hermanos, quizás para nosotros, viendo nuestro contexto cristiano que tenemos, no se nos tiene que explicar mucho respecto a la Trinidad, porque la divinidad que nosotros vamos a estudiar es una divinidad trina, de personalidad plural, trina, porque son 3. Y aquí mismo en la respuesta dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la razón, hermanos, por la que el Catecismo Mayor de Westminster redacta esta pregunta y luego la responde basado en la Biblia, es porque precisamente, hermanos, en la época de redacción de este documento, en Europa, estamos hablando de la Europa continental, en la Europa continental había un movimiento unitario que estaba dando muchos dolores de cabeza, tanto al catolicismo romano. El catolicismo romano es trinitario por naturaleza, y el protestantismo, el protestantismo también es trinitario. Y somos trinitarios porque le seguimos la corriente a los católicos. Somos trinitarios porque eso está expresado en la Biblia. Muchos le van a dar la objeción de que ustedes, los protestantes, los evangélicos, son trinitarios porque son hijos de la Iglesia Católica. Miren, nosotros somos, en caso tal de que nos quieran poner una paternidad, somos hijos de lo que la Biblia dice. Y la Biblia declara, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y vamos a ver precisamente entre los versículos el famoso versículo de la Gran Comisión, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Europa de esa época se estaba dando el movimiento unicista, al cual perteneció un popular médico español llamado Miguel Serveto. Miguel Serveto tuvo que huir de España por sus ideas unitarias
Y el problema no era que fuera unitario, porque España, hermanos, y voy a hablarle un poco de historia. España, antes de la ocupación mora, no sé si ustedes han escuchado que España estuvo ocupada 800 años por los moros del norte de África, que los conquistaron, cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron España, y España fue durante 800 años un estado musulmán. Bueno, antes de eso, en España estaba la iglesia cristiana, se me olvida el nombre, les digo ahora, pero una iglesia cristiana de corte unitaria. Y fue la iglesia que trajeron los visigodos que conquistaron España. Los visigodos eran una tribu de godos que venían de la Germania, eran germánicos, eran alemanes, pero venían de un sector de la Germania que le decían Gotland, o país de los godos. Esos godos fueron de las tantas tribus bárbaras germánicas que invadieron el Imperio Romano, y en su invasión llegaron hasta España, los visigodos famosos. Nosotros tenemos todavía mucha herencia visigoda hasta en nuestros nombres. Mire, el hecho de que alguien se llame Leovigildo, o Alarico, o Tremebundo, o Pancracio no, Viterbo, esos son nombres de origen germánico que se hispanizaron. Así que eso es herencia de los visigodos. Pero entonces los visigodos eran unitarios. Y fue precisamente la creencia unitaria que tenían los visigodos lo que facilitó la entrada de los moros a España, porque los musulmanes son unitarios también. Ellos dicen, y ellos citan mucho del Corán, que dice: Alá es nuestro único Dios y Mahoma o Muhammad es su profeta. Entonces, en Europa, hermanos, había un germen unitario que se estaba propagando. En España, donde se había criado ese unitarismo por los visigodos, luego posteriormente, bueno, es que los unitarios van a decir eso. El asunto es que no lo pueden probar. El asunto es que no lo pueden probar. Muchas de las cosas que ellos dicen no las han podido probar. ¿Por qué? Porque en los rollos del Mar Muerto se encuentra esa declaración de Mateo 28:19 que vamos a leer ahora, dentro de un rato. Pero para terminar el relato histórico, y la razón por la cual esta pregunta está, es porque ese germen unitario se estaba propagando por Europa. Y Miguel Cerveto era uno de esos. Bueno, Miguel Cerveto muere en la hoguera en Ginebra, y la muerte de él hasta se la achacaron a Calvino. Calvino no tuvo nada que ver. Pero el asunto, hermano, es que el cristianismo bíblico es trinitario, hermano. O sea, que quieran inventar que los manuscritos son espurios, que los añadieron. El asunto es, bueno, si son espurios, ¿por qué aparecen en documentos como los rollos del Qumran? Cuando en la comunidad del Qumran habían gnósticos y los gnósticos no eran trinitarios. ¿Por qué un grupo de gnósticos iba a cuidar con tanto celo manuscritos donde habían declaraciones de tipo trinitaria? Eso es bastante ilógico. Entonces, bueno, eso es algo que sí les invito, hermanos, a que ustedes puedan seguir estudiando. Y es por eso que hace un rato le pedí a Juan que orara por la congregación, y que en esa oración le pidiera a Dios que nos ayudara a todos a crecer, porque nosotros no podemos quedarnos rezagados en cosas incorrectas o en presunciones, porque muchos presumen teológicamente cosas que no pueden posteriormente comprobar. Bien, quisiera pues que me estén ayudando, hermanos, con los versículos bíblicos que vamos a estar leyendo. Le voy a pedir a mi estimado Juan
Juan Mason. Juan Masón. Alguien dijo en estos días, sí, yo me eché a reír porque los masones son cosas serias. Los masones, no por los apellidos de Juan, sino por lo que practican la masonería. Mateo 3:16 al 17 y Mateo 28:19, para que lo esté leyendo Juan. La hermana Ana Camilo, por favor, que esté leyéndonos Segunda de Corintios 13:14 y Salmos 45:6. Segunda de Corintios 13:14 y Salmos 45:6. Yo voy a estar leyendo unos textos de Juan que voy a estar mencionando, del Evangelio según San Juan que voy a estar mencionando. Juan 1:1, Juan 10:30 y Juan 17:5. Luego, nuevamente, hermana Eloísa, usted le voy a pedir que esté leyendo Hechos capítulo 5, del 3 al 4, Romanos 9:5. ¿Oyó? Hechos capítulo 5, del 3 al 4 y Romanos 9:5. Vamos pues a ir examinando los textos de la Biblia que están en Mateo. Mateo 3, 16 y 17 y Mateo 28, 19. ¿Qué dicen, hermano Juan? Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ajá. Y el pasaje de Mateo 28, 19, mi hermano. 28. 19. 28, 19. Mateo No. 3, 28. No. Mateo capítulo 28, versículo 19. Usted leyó el del 3, 16, 17, que está muy bien. Ahora le pido que lea Mateo 28, 19. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Voy a estar haciendo, pues, hermanos, una dinámica un poco diferente. A mí me encanta el exégesis, pero hay veces que hay momentos en que uno tiene que ser apologista. Y en este caso, cuando leemos Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos el suceso del bautismo de Jesús. Jesús, dice la Biblia, que vino de Galilea a Juan al Jordán. Miren, Galilea y Judea estaban bien distantes el uno del otro. Tanto así que nosotros hemos escuchado relatos del mismo evangelio que decían que para poder ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria y que muchas veces el judío evitaba pasar por Samaria y daba el vueltón del siglo. Y yo creo que Jesús en esta ocasión hizo lo que todos los judíos hacían, evitando pasar por aldeas de samaritanos, bajó al Jordán para encontrarse con Juan el Bautista, que era su primo o su familiar cercano, para que éste lo bautizara. Y en medio de todo esto, nosotros sabemos que Juan se le oponía. Juan dice: oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía quién era Jesús. O sea, Juan no solamente sabía que Jesús era un ser humano especial, Juan también tenía sus grandes sospechas de que Jesús era más que un ser humano, que Jesús era Dios mismo. Y en esta oposición que Juan le hace a Jesús para bautizarlo, le declara: mira, yo estoy por debajo de ti. Yo estoy por debajo de ti. Porque
necesito yo ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja ahora, hazlo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, y Jesús entonces fue bautizado. Y el versículo 16 dice que aquí los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? A todos los que estaban en ese momento esperando ser bautizados y presenciando el bautismo que Juan le hizo a Jesús. Y vio, y dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo interesante para el punto que nosotros estamos aquí reflejando es que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo es identificado por Mateo. Mire, y Mateo era hebreo, aunque era publicano, era hebreo. Y que él entienda que esa paloma bajó, simbolizaba la presencia del Espíritu de Dios. Es un asunto que rompe con el unitarismo de los judíos, que no podían dejar de pensar que Dios tenía una personalidad trina o plural. Entonces él dice el texto que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que adicional a eso hubo una voz que desde los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces estaban bautizándose Jesús, baja Dios en forma de paloma, simbolizando al Espíritu Santo, y posteriormente una voz del cielo dice, este es mi Hijo. Miren, los judíos, así como los musulmanes de ahora, dicen que Dios no tiene hijos, que Dios es uno solo. Y una de las razones por las cuales los musulmanes y obviamente los judíos deploran el cristianismo porque dicen que el cristianismo es una religión politeísta, porque ellos consideran que las personas de la divinidad son dioses que nosotros creemos que existen. Y definitivamente no son dioses. Vemos a Dios mismo, el Padre, que así esto es conocido por los judíos. Y posteriormente ese mismo texto escrito por un judío llamado Mateo diciendo que el Espíritu de ese mismo Dios que abrió los cielos para decir que era su Hijo amado, habló, y que la persona que estaba siendo bautizada era el Hijo de Dios. Esto que se nos narra aquí es un relato contundente de la mención de la Trinidad en la Biblia. Bueno, muchos van a decir, pero es que ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es trinitario porque fue alterado. Pero miren que los unitarios no pueden decir lo mismo que dicen de Mateo 28:19 respecto a este texto. No pueden decir que este texto es añadido. Entonces estamos viendo aquí, mis estimados, que en Mateo 3, 16 y 17, que habla del bautismo de Jesús, la divinidad en pleno se reunió. El Hijo en su forma humana siendo bautizado. El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Padre abriendo los cielos y declarando que Jesús era su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y posteriormente, cuando vamos a Mateo 28:19, y entendamos algo de Mateo 28:19, hermanos. Jesús está pronto para ascender. Pero miren, Jesús había estado diciendo antes de ser crucificado que era necesario que él se fuera para que viniera el Consolador, para que viniera el que iba a guiarnos a toda verdad, iba a convencernos de pecado, justicia y juicio, etcétera. Y no tiene sentido entonces que este texto haya sido añadido. Hubiese
sido sospechoso si nunca Jesús hubiese declarado que era necesario que él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y guiara a la iglesia. Sin embargo, en esta gran comisión, donde él manda a los discípulos a que propaguen el evangelio, él menciona que a los que se hagan discípulos, a los que empiecen a creer en el mensaje de él, se les bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, a quien él siempre dijo que lo que el Padre quería, eso lo hacía. Del Hijo, de él, que estaba regresando estaba regresando al cielo, y el Espíritu Santo que va y que está en este momento guiándonos a todos nosotros, a toda la verdad y consolándonos, siendo nuestro paracleto, siendo nuestro acompañante. Jesús, en un pasaje paralelo a la gran comisión, dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús se iba, ¿cómo entonces él iba a decir que iba a estar con nosotros todos los días? Porque una persona diferente a la de él, pero que componía la misma divinidad de la que él componía, iba a encargarse de estar con el ser humano por siempre. Entonces, hermanos, este tema de la divinidad y este tema de la Trinidad tiene que ser un tema que debe ser el buque insignia de nosotros. Si nosotros no somos trinitarios, nosotros no somos cristianos. Entonces, nosotros seremos cualquier cosa, cualquier grupo de personas que tiene una intención religiosa, pero cristianos no. Porque Cristo, por el cual tenemos el nombre de cristiano, es parte de esa divinidad que es trina. Bien. Wow, el tiempo se nos fue. Bueno, es que también empezamos tarde. Pero yo voy a pedirle a la hermana Ana que nos esté leyendo 2 Corintios 13:14 y el Salmo 45:6, por favor. Y creo que esta pregunta la podemos seguir contestando. Le voy a pedir al hermano David que él sea que continúe el estudio el próximo miércoles y que nos siga hablando de él. Así que, por favor, hermana Ana, 2 Corintios 13:14 y Salmos 45:6. Ok. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La pregunta que yo le hago a los que dicen que fueron textos añadidos, este versículo también. Ajá. O sea, este versículo también lo añadieron, ¿no? Bueno, voy con Salmos 45:6. Dice Salmos 45:6. ¿Dónde está? Aquí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vuelvo a leerlo, hermana, y disculpe. Ajá. Tu trono, Sí. Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Bien, antes de poder leer los últimos 3 textos que tienen que ver con el Evangelio según San Juan, miren que comentaba yo hace un rato que si el texto de Mateo 28:19, que habla de la Trinidad, del bautismo en el nombre de Dios, pero en su fórmula trina, es un texto espurio añadido, entonces esta despedida o doxología de Pablo también debe ser añadida. Porque estamos, miren, la doctrina de la Trinidad, precisamente una de las doctrinas más atacadas. Pero la pregunta que yo le haría a los que atacan esa doctrina es que, bueno, entonces, 2 Corintios 13:14, donde Pablo saluda y da una bendición final o una palabra de gracia final a los corintios,
donde dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y se refiere al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, yo le preguntaría, entonces este texto no aparece en los manuscritos originales de Pablo. Y créanme que esas personas no van a poder contestar diciendo, dándole aval a su creencia. Ellos van a tener que quedarse callados. ¿Por qué? Porque ese texto no fue añadido tampoco. Esto es una declaración que Pablo hace prácticamente en muchas de sus cartas. Pablo se despide utilizando una fórmula parecida, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, como he dicho, bueno, la doctrina de la Trinidad es correcta. Nuestro Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalmente leo, hermanos, para no alargarnos más, Juan 1:1, Juan 10:30 y Juan 17:5. Juan 1:1 dice, yo creo que todos nos sabemos este texto, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este texto del Evangelio según San Juan se utiliza el término verbo, que en castellano se traduce así, pero en la lengua original es la palabra logos, que significa palabra. Literalmente significa palabra. En el principio, nosotros tenemos que pensar que en el principio había literalmente una palabra, o se está refiriendo a una persona, porque dice que en el principio era el verbo, esa persona llamada el verbo. Si estaba en el principio, hermanos, era Dios, porque ningún ser creado estaba en el principio de la creación. Por lo tanto, dice el texto que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, era con el Padre, y el verbo era Dios. Entonces aquí, bueno, no se nos menciona la Trinidad, pero se menciona a Dios de una forma plural. Se menciona al Padre y al Hijo. Cuando vamos a Juan 10:30, Juan 10:30 nos dice que yo y el Padre uno somos. Jesús hablando de él y del Padre. Nuevamente, el Padre y yo uno somos. Y esta declaración lo que ocasionó fue el rechazo ya con declaraciones de muerte y venganza para Jesús. Porque, hermano, no es lo mismo que alguien diga, bueno, él puede ser Dios, a que ese mismo diga, yo soy Dios porque el Padre y yo somos uno. Y mira, y utiliza la palabra uno, porque en ese ser uno solo, un solo Dios, que es el que tenemos los cristianos, y por eso somos monoteístas, ese ser, esa divinidad, esa deidad, en este versículo nos está mostrando a dos de sus personas. Y por último, Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién tuvo gloria con el Padre antes de que el mundo fuese fundado? Jesús es el que está hablando ahí. Y está orando en su ¿cómo se llama? En su oración por sus discípulos. Y hermanos, antes de terminar, quiero leer otro texto que está aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, nada más que quiero encontrarlo. Voy a leer desde el versículo, la mitad del versículo 4 en adelante. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo os dije
yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, este texto de capítulo 16 de Juan es el más trinitario de todos, porque Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, al que le llama Consolador y luego también le llama Espíritu de verdad, y en el que indica que es la misma persona porque dice que van a hacer lo mismo. El Consolador nos va a guiar a la verdad y el Espíritu de verdad también nos va a guiar a la verdad. O sea, es la misma persona que va a tomar de lo de Jesús y nos lo va a hacer saber. Miren, de la única manera que nosotros podemos negar que el Espíritu Santo es Dios es que esta parte precisamente de este relato de la Biblia no apareciera en la Biblia. Pero es que nadie puede tomar algo de Jesús, que es Dios, sin ser Dios. Nadie que no sea Dios puede tomar de lo que es de Jesús, que es Dios, y darnos. Tiene que ser Dios mismo. Y va a ser Dios mismo en forma del Espíritu. Y es más, en el último verso de todo esto, el 15, que leímos, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu Santo va a tomar lo que es del Padre, que es de Cristo, y nos lo va a dar a nosotros, haciéndonos saber. Hermano, esto es lo más trinitario que yo he visto en todos los textos que hemos leído. Y habrá que preguntarle a los unitarios si este texto también fue añadido forzosamente a los manuscritos para sustentar la doctrina falsa de la Trinidad, como dicen ellos. Mis estimados hermanos, nuestro Dios es trino, está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. Mis hermanos, el Señor me los bendiga, cada uno de ustedes. Voy a pedirle a nuestra hermana Eloísa que por favor nos despide en oración. Nos despide en oración y nos podamos todos ya irnos a la camita, como decía Topollillo, y descansar para el día de mañana. Hermana Eloísa, por favor, nos dirige en oración. Hermana Eloísa, se fue la hermana Eloísa. Wow. Bueno, voy a estar despidiendo la reunión yo, pues entonces, hermanos, guardemos esto, pues que estamos aprendiendo y que va a continuar la próxima semana. Oremos. Nuestro Hermano, Dios estoy y aquí. Sí, bueno, hermana, pensaba que no, que se había oído, que no quería orar. Le contesté con el micrófono cerrado, disculpe. Sí, Bendito okay. Padre que estás en los cielos, oremos. Te damos la gracia, amado Padre, por la oportunidad que nos has dado de escuchar esta clase. Te pido, amado Padre, que cada uno de nosotros podamos, Señor, acatarla y por sobre todas las cosas crecer, que tu Espíritu Santo nos dé esa inteligencia espiritual que cada uno de nosotros necesitamos para poder ser llenados
y comprender que tú eres Dios sobre todas las cosas y que eres triuno. Gracias por la enseñanza. Bendice al hermano César que nos ha presentado esta clase y a todos los que estamos en esta noche y los demás hermanos de igual forma bendícelos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Dios me los bendiga, hermanos. Nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos y una de las cosas que no debemos jamás dejar de hacer es orar, y otra que no debemos jamás dejar de hacer es estudiar su palabra y ser fortalecidos y enriquecidos por ella. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo nos vemos a través del grupo y ahí oramos y ahí comentamos y ahí compartimos audios, videos y demás. Bendición. Amén. Después, Amén. hermano César, Sí. Después cantamos el himno de la Trinidad que está en el himnario bautista, el número 3. A mí me ¿Ahorita? gusta mucho. No, después en la otra clase puede ser. Ah, ok. Sí, ajá, sí. Para que le eche una miradita. Es el número 3 del himnario bautista. ¿Cómo se llama para ver? A nuestro Padre Dios, ¿no? Dios está llama, presente. Te lo amo, oh Dios. Sí, sí. Ese es un himno trinitario. Te lo amo, oh Dios, Santo Consolador, que nos llenas de gozo, verdad y algo así. Ajá. Aleluya, te alabamos. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya. Aleluya. Bueno, si quieren lo cantamos. Cantémoslo porque estamos animados. Sí, cantémoslo, dice. 1, 2, 3. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. ¿Se fueron? Amén. 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 Ese himno yo me lo sabía de memoria, hermana. Quiero que sepa. Pero se me ha ido olvidando porque en verdad que no se canta mucho. Pero vamos nosotros a cantar siempre, entonces, sea un estandarte nuestro, ¿no? Sí. Sí es. Así que bueno, hermanos, que pasen buena noche. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bye. Amén.